Bueno, buen día. Estamos con una visita de la profesora Mónica Marquina de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es un gusto, bueno, que nos acompañe hoy. Eh, y bueno, la idea es en un diálogo que nos cuente, digamos, usted que ha estudiado mucho la Universidad Argentina, eh, que nos cuente un poquito cuál es su mirada acerca de las políticas de educación superior recientes, sobre todo durante el gobierno de los Kirchner, digamos, en Argentina. Bueno, gracias por la invitación. En general, cuando uno piensa un poco en las políticas actuales, de alguna manera hay que remitirlas a periodos anteriores, ¿no? Como para poder marcar continuidades y rupturas entre momentos, que quizás es la manera de poder entender el sistema universitario como uno lo quiere analizar. Entonces, claramente, cuando uno trata de analizar qué es lo que está pasando hoy con el sistema universitario y desde las políticas de gobierno, uno remite a los años 90, a la Ley de Educación Superior, que generó, yo creo que como nunca, una reforma amplia y profunda, y desde un proyecto, desde un paradigma acorde a los años 90, una transformación enorme dentro del sistema universitario. Con lo cual, uno lo que podría ver, si uno quiere ver qué es lo que pasa hoy, es en qué medida hay algunos elementos de ese momento anterior que perduran y otros que han cambiado, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que podría decir es que, paradójicamente, cuando uno nota la gran contraposición de momentos, de paradigmas políticos entre lo que fue el menemismo y lo que es los dos gobiernos Kirchner, uno ve que hay un cambio rotundo en proyectos, en modelos, en paradigmas, pero curiosamente en el caso de la educación superior la ley sigue siendo la misma. Entonces, ahí hay un primer elemento interesante para poder analizar esto que hablaba de las continuidades y rupturas. Yo lo que creo es que la reforma de los años 90 hizo una transformación profundísima dentro del sistema de educación superior, sobre todo las universidades, y que esa reforma, si bien fue una reforma que se planteó desde arriba, desde el gobierno, penetró, ¿sí?, capilarmente en el funcionamiento de las universidades. Con lo cual, esas transformaciones es muy difícil de cambiarlas, y por otro lado, mi hipótesis es que para la actual política tampoco es tan necesario cambiarlas del todo, ¿sí?, cuando a la vez se puede hacer otras transformaciones, otros cambios sin necesidad de transformar la ley. Entonces me parece que ese es el marco. Uno podría pensar, hubo claramente en toda esta etapa, desde el 2003 hasta ahora, un incremento del presupuesto muy significativo, que si uno lo analiza con la inflación se licúa un poco, pero así todo hay un crecimiento como un punto a favor, ¿no? y contrastante con momentos anteriores. Luego, cuando uno ve en qué se invierte ese incremento presupuestario, básicamente lo consume el salario docente, que, claramente y por suerte, se ha puesto a punto salarios que habían estado muy depreciados durante los años 90. Pero así todo, uno podría decir entonces que básicamente ese incremento presupuestario que se le inyecta al sistema universitario lo absorbe la planta docente. Y es bastante más marginal la porción de recursos que existen para otras cosas. Entre otras cosas, uno podría decir infraestructura. Sí, claramente se hizo una puesta a punto, pero que esto tiene también que ver con esta necesidad de poner en línea o actualizar retrocesos o situaciones que habían estado muy en crisis y descuidadas durante los años 90. Esto es lo que podría decirse así en términos generales. Después, cuando uno analiza políticas muy concretas, lo que yo digo es que no hizo falta la ley, una nueva ley para cambiar el sistema. Claramente el sistema universitario ha cambiado, no tanto en el primer periodo de Néstor Kirchner, sino a partir de 2009 sobre todo, y básicamente con, yo diría, tres grandes lineamientos de política. Por un lado, una clara política de expansión del sistema universitario a través de la creación de nuevas universidades, que por un lado apuntan a poner más al alcance de los jóvenes la posibilidad de seguir la universidad, ¿no?
esto que aparece dentro de un proyecto mucho más amplio que está ligado con la inclusión, es un punto a favor también y que va en línea con este nuevo paradigma, pero cuando uno mira la contracara de esto y ve cómo se han creado y bajo qué racionalidades, uno encuentra que no hay racionalidad de planificación, si uno quisiera, en esta expansión del sistema universitario. ¿Sí? Se han creado universidades muy cercanas de otras ya existentes, con ofertas que a veces se superponen, lo cual hace suponer que los motivos o las motivaciones o los motores que llevaron a esas creaciones no obedecen necesariamente a una clara política de planificación, sino a otros criterios que probablemente están mucho más vinculados con cuestiones más políticas. Estoy tratando de plantear los pros y los contras o los puntos, las luces y las sombras de todo esto, ¿no? La segunda línea que me parece importante es que desde la Secretaría de Políticas Universitarias, a partir también del 2009, porque de vuelta antes creo que fue una política durante el gobierno de Néstor de no hacer grandes transformaciones, después puedo explicar por qué. La segunda línea de los últimos años está más vinculada con la elaboración de programas de política que emanan de la Secretaría de Políticas Universitarias con muy poquito financiamiento, pero que son múltiples programas que lo que hacen es orientar las acciones de las universidades, ¿sí? O sea, programas de voluntariado, programas de transferencia tecnológica, programas de redes internacionales, programas de articulación con la escuela media, programas de universidad y territorio. Son pequeños programitas que no requieren demasiado dinero en términos del presupuesto nacional, pero que han, por un lado creo, orientado una política universitaria en determinado sentido, en línea con el gobierno, y por otro lado a través del financiamiento, que justamente es un incentivo que suele ser muy efectivo para las universidades, ¿no? Porque cuando hay recursos, las universidades elaboran proyectos para obtener esos recursos. Entonces, primero, el contenido de estas políticas claramente está vinculado con un proyecto político actual, pero la lógica del funcionamiento y de la asignación de estos recursos es claramente la lógica de los 90 de fondos competitivos, que se instaura en los 90 a partir del FOMEC y luego con una serie de programas. Entonces, continuidades y rupturas, ¿no? Y la tercera gran línea importante que me parece que hay que sí resaltar es el progresar, que implica la incorporación, el compromiso de recursos que vienen de la seguridad social y que apuntan a cumplir con esta idea de la inclusión de nuevos estudiantes. Esto también aparece como una política muy interesante, muy importante, que va en línea con el proyecto actual del gobierno, pero por otro lado, cuando uno mira, esto cómo se inscribe dentro de un proyecto general, vemos una educación media cada vez más crítica, ¿sí? Con altos niveles de deserción, con baja calidad, con jóvenes que, si bien han ingresado a la educación media, no están pudiendo egresar, y aquellos que egresan lo hacen con niveles bastante heterogéneos de calidad, con lo cual uno se pone a pensar abrir nuevas universidades y a través de prestaciones, que realmente son políticas muy importantes en términos de inclusión, cómo lograr ese complemento con una formación anterior que les permita a esos jóvenes ingresar a la universidad, sostenerse y graduarse con titulaciones que valgan exactamente lo mismo en términos de valor simbólico con las de cualquier otro joven. Y yo creo que estos son los desafíos a los que se va a tener que enfrentar el próximo gobierno en la medida en que decida sostener estas políticas, y creo que hay que sostenerlas, ¿no? Respecto de esa primera etapa que les dije que iba a explicar un poco mejor, esa de la no política del gobierno de Néstor, me parece que estaba más vinculada con la salida de la crisis del 2001 y por otro lado pensar que la universidad siempre ha sido un sector bastante contestatario dentro de la política nacional, con lo cual se me ocurre que se ha querido dejarlo quieto, no tratar de generar demasiados cambios en esa primera etapa, e incluso conducirlo a partir de secretarios que no estaban en línea con la pertenencia partidaria del gobierno nacional. De hecho, los secretarios de políticas universitarias de la primera etapa de Néstor eran radicales, de que de alguna manera eso
creo yo que ha permitido equilibrar, mantener el sector, contenerlo, con los ingresos, con los aumentos salariales, con el aumento del presupuesto. Esto permitió sostener esa convivencia, y recién a partir del 2009 es cuando empiezan estas políticas de transformación profunda sin necesidad de cambiar la ley. Claro, evidentemente es muy complejo, digamos, y muy interesante conocer la historia reciente, sobre todo de nuestro sistema universitario. Nosotros en La Pampa, por ejemplo, un caso, vemos dentro de las problemáticas de esta universidad, tiene la sede de Santa Rosa y una sede en General Pico, una universidad mediana, digamos, si uno compara con el resto de las universidades argentinas, pero por ejemplo no tiene carreras, la única universidad pública de la provincia, carreras, por ejemplo, que se están demandando en medicina, sociales, no tienen estas carreras que, bueno, la sociedad de a poco está reclamando, ¿no es cierto? La universidad ha hecho convenios con Córdoba, con Río Cuarto, entonces hacen el ingreso ahí, después los chicos se van, pero bueno, muchos después no vienen, no vuelven a la provincia, entonces esa es una problemática. Y después la deserción alta, hay un porcentaje alto de jóvenes que ingresan a la universidad, pero pasado primer año dejan, digamos, cualquier carrera que emprenden. Es una problemática que se está viendo en la provincia. Sí, en general creo que cada universidad, en función del contexto en el cual se inscribe, tiene problemas específicos y otros que son comunes del sistema, ¿no? Quizás estos primeros que mencionás, de la oferta, tiene que ver más con una situación local, ¿sí?, en términos de demanda. Ahí hay todo un debate detrás, si la universidad tiene, en qué medida tiene, si tiene o no, y si lo tiene, en qué medida estar permanentemente atenta a las demandas del mercado de trabajo. O si tiene que estar pensando como universidad en el mediano y largo plazo, si quisiera vincularse al desarrollo regional, local, etc. Lo que sí se necesita es un trabajo integrado entre la universidad, la provincia. Tiene que haber un trabajo articulado, en donde la universidad no tiene que ser una agencia dependiente de esa provincia, sino que en igualdad de condiciones tiene que sentarse a pensar cómo proyectar el desarrollo local o regional de donde está, y en ese marco pensar la oferta. Entonces habría que ver qué es lo que se necesita, y por otro lado no es fácil hoy para las universidades, por más que haya aumentado el presupuesto, crear como sí carreras, porque abrir carreras implica un compromiso muy fuerte de la universidad que luego tiene que sostener. Y ahí lo engancho con la segunda cosa que vos planteás, y que tiene que ver con el problema de la deserción, ¿no? Lo que quizás en este momento necesitan las universidades es, más que expandirse, es empezar a ver cómo hacer para retener a los estudiantes, porque aquí hay otro elemento importante: inclusión, que es un término que hoy aparece en la opinión pública y que genera muchos consensos. No significa solamente abrirle las puertas a los jóvenes para que entren a la universidad, ¿sí? Esto, en términos de impacto político, puede ser interesante. Hay más universidades, o las nuevas o las viejas también, las universidades abren sus puertas a nuevos jóvenes con nuevas ofertas, con más inclusión. Pero luego al año se van. Entonces, ¿cuál es la inclusión, el concepto de inclusión que estamos considerando? Si la universidad en sí tampoco hace nada en ayuda con el gobierno nacional y también la provincia, de sostener, de poder generar a partir de distintas estrategias la permanencia y que se gradúen, no estamos hablando de una inclusión que sea democratización, sino que solamente estamos generando ciertas expectativas para que los jóvenes crean que pueden ser universitarios cuando en realidad no están dadas las condiciones. Entonces, lo que ahí la universidad tiene que hacer es generar políticas institucionales para retener y para graduar, y cuando se gradúen y esos jóvenes con ese título puedan ingresar al mercado de trabajo como cualquier otro joven de cualquier otro sector social, recién ahí podemos hablar de inclusión. Es un concepto mucho más complejo. Y yo lo que creo es que los desafíos son de cada jurisdicción, porque también acá hay otra cosa importante.
cada universidad, si bien forma parte de un sistema y que se tiene que articular, también tiene una identidad propia y atiende a un contexto determinado. Entonces, también cuando uno se piensa en políticas generales, uno no debería correr el riesgo de homogeneizar el sistema, sino de pensar cada institución en su lugar, qué es lo que puede aportar a su medio, a su localidad, a su territorio, para el desarrollo. Y esa relación tiene que ser una relación muy planificada. No puede estar respondiendo a lógicas cortoplacistas, ¿sí? Si se quiere pensar en una universidad con un rol social importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, y seguramente la vamos a esperar por Santa Rosa o General Pico. Así, bueno, yo fui docente de allá, así que en algún momento, bueno, les mando un saludo a todos los profesorados de educación y de materias en Pico. Donde durante un año o dos estuve ahí colaborando. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Adiós.